Hermano, muy buenas noches con todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes en esta noche para poder impartir la enseñanza del Señor en esta noche de gracia. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Y decimos: Señor, gracias te damos en esta noche una vez más. Alzamos nuestras voces hacia ti, reconociendo, Señor, que nada somos, y si somos algo, Señor, es por Cristo, quien nos rescató y nos salvó y nos dio un nombre, Señor, un nuevo nombre, una nueva vida, una nueva historia, Señor, que estamos escribiendo en ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en esta noche de compartir con tu iglesia, con los hermanos, tus hijos. Señor, gracias, que sea de edificación esta noche, que tú, Señor, nos ministres con este mensaje, que tú nos traigas tu palabra, Señor. Nosotros, seres humanos, no tenemos nada que ofrecer, nada que hablar, ni ninguna opinión que vertir, mas tu gracia y tu misericordia y tu sabiduría, Señor, es la que debe primar en cada aspecto de nuestras vidas y en cada mensaje. A ti acurrimos, Señor, humildemente, te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento. El día de hoy vamos a tocar el tema de las finanzas, no tan eclesiásticas, pero finanzas. A manera de introducción quería compartirles esto, ¿no? Hace 6 años, 6 años cuando tuve a mi hijo Noah, era pequeño, yo estaba en brazos. Hasta ese momento estaba un domingo, me iba con mi esposa a hacer las compras de la semana, y sin querer queriendo encontramos una iglesia bautista. Y justo en esos días yo estaba realmente muy preocupado por el aspecto económico, muy preocupado, porque había hecho muy malas administración del dinero. Entonces, no sé, fue el Espíritu de Dios que nos guió, entramos a la iglesia bautista, y justo hasta ahí yo no consideraba que Dios tenía algo que ver con nuestro dinero, no consideraba la mayordomía cristiana aún. Para mí era que Dios, ok, sí, la iglesia, el aspecto espiritual, el aspecto de la palabra de Dios, pero suficiente. El dinero lo manejo yo. ¿Qué pasó? Aquel predicador, un señor gringo, en esa iglesia bautista, y dijo: vamos a hablar sobre las finanzas, sobre la mayordomía cristiana del dinero. Yo dije a mi esposa: vamos a hablar sobre el dinero. Entonces ya se me venía a la mente pues el tema de la prosperidad, cosas así. Nunca había escuchado un tipo de mensajes así. Entonces él comenzó a exponer y poner énfasis en que todo dinero le pertenece al Señor y que nosotros solamente somos administradores de esos recursos. Y muchas cosas más, que realmente salí muy confrontado, salí muy quebrado, porque había reconocido que había pecado. En aspectos que quizás uno no se da cuenta, había transgredido la ley de Dios, las leyes divinas que Él nos ha impuesto como cristianos. Esas leyes se cumplen y las consecuencias también, lo conozcamos o no las conozcamos. Entonces, desde ahí el aspecto y mi visión respecto al dinero, a las finanzas cambió. Gracias a Dios permitió que pueda asistir a esa iglesia, escuchar ese mensaje. No volví más, pero fue de mucha bendición. Entonces, mis hermanos, el tiempo ha pasado y gracias a Dios hemos llegado acá a una iglesia bíblica con mucha profundidad en la exposición bíblica, realmente como debe ser. Así que vamos a ver el tema de las finanzas. Así como yo, a muchas personas quizás que nos ven por Facebook no les gusta este tipo de mensajes, o consideran de que solamente las iglesias deben impartir un mensaje del Evangelio, un mensaje solamente del plan de salvación para Dios, de los pecados realmente más escandalosos. O quizás solamente nos dediquemos a hablar del amor de Dios reflejado en el Evangelio. Quizás también nos gusta oír de la maravillosa providencia de Dios para con sus hijos, de la vida eterna que nos espera, o algunos ansiosos de escuchar algún nuevo tema teológico que pueda salir a luz. Pero muchos cambian de ánimo cuando el mensaje trata del dinero y de la administración de nuestros bienes,
Algunos dicen que los predicadores deben limitar a la sencillez del Evangelio y no a cuestiones económicas ni mucho menos sociales. El problema con estas opiniones es que destruye la integridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña muchos principios fundamentales respecto a la mayordomía. Y si desmembramos aquella parte, ya no es una palabra íntegra de la palabra de Dios. Es como si el hombre, como si nosotros quisiéramos ser el censor de lo que Dios tiene que decir. O en otras palabras, es asignarnos tareas divinas con una mentalidad humana. Entonces, ¿por qué dejaremos de enseñar estas importantísimas verdades de las Escrituras? ¿Será porque hay quienes aún no han reconocido a Dios como dueño absoluto de todo lo creado? A menos que seamos en cierta medida analfabetos de la Escritura para no reconocer esos aspectos. Siendo la finalidad de todo ser humano glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, como nos dice la pregunta número 1 del Catecismo, no pretendamos usar técnicas o algunos tips financieros para ser buenos administradores, sino un modo de vivir que glorifique a Dios. ¿Ven? En eso es las finanzas respecto a cómo debemos vivir para Dios. No son tips financieros, son realmente una manera de vivir que glorifica a Dios. Entonces nadie está exonerado del asunto financiero, nadie. Quizás algunos solteros por ahí pueden decir, ok, yo no trabajo, o quizás no tengo carga familiar. Pero por el hecho que no tengas una responsabilidad familiar no significa que no necesites dinero. Y si lo tienes, tampoco tienes todo el derecho de derrocharlo. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Porque no es tuyo. Mientras eres soltero, tienes el tiempo de capacitarte en ello. Aprovecha el tiempo. Adquirir sabiduría y honrando a Dios en todo tiempo. Y sobre todo también a tus padres en ese aspecto. Con el dinero que tú tienes también puedes honrar a tus padres. Y eso también es para la gloria de Dios. En cuanto a los casados, la responsabilidad familiar es, llevamos a la práctica realmente lo que hemos aprendido de solteros, si es que hemos aprendido algo. Nuestros malos hábitos financieros no van a desaparecer mágicamente cuando nos casemos, y peor aún, arrastramos a nuestros cónyuges y a nuestros hijos. Así que si son solteros, no digan, no, eso no va conmigo, ya aprenderé cuando me case, de ninguna forma. Las cosas, los malos hábitos financieros, de la administración del dinero no van a desaparecer así el día que te cases. Vas a decir, oh, así tengo la sabiduría de Dios. Mentira. Y mientras dure tu aprendizaje, vas a llevar a muchos dolores a tu cónyuge y a tus hijos. Eso tampoco exonera a los ricos, ya que ellos también tienen un afán de invertir el dinero y conseguir más. Tampoco exonera a los pobres, que tienen el afán de conseguir dinero y retener lo poco que tienen. ¿Sí? Entonces veamos algunas consecuencias del mal manejo del dinero. Tanto, cuando me refiero a mal manejo del dinero, no significa solamente de derrocharlo, de tener harto y derrocharlo, como también es conseguir más de lo que tenemos, más de lo debido. Eso, de manera general, genera descontento estamos descontentos con nuestro nivel de vida. ¿Sí? Cuando comenzamos a sentir descontento en nuestro nivel de vida, comienzan a generar las envidias, la frustración. No podemos disfrutar de Dios, queremos disfrutar de la vida de otros y no de Dios. Hacemos cosas que deshonran a Dios en ese momento de envidia y frustración que pasamos como creyentes y seres mortales con corazones aún en camino de perfección. También el asunto financiero, una mala administración genera conflictos familiares. Surgen muchos problemas respecto a la falta de dinero. Y sobre todo también que si no tenemos esa sabiduría por buscar más dinero para solucionar esos problemas, dejamos la familia, que tampoco es correcto. También vienen conflictos con el uso. Si es que los esposos no tienen bien en claro qué es ser una sola carne, entonces el dinero generado por ambas partes lo van a manejar de una manera independiente cada uno. No han conocido que es una sola carne, que ya no son dos, son uno. Entonces el dinero ya no pertenece ni a ti ni a mí, es el dinero que Dios ha provisto para la familia. Amén. Falta de confianza por no rendir cuentas, tanto de los hijos como de sus padres y entre esposos. Una mala administración nos genera inseguridad por la falta de dominio propio, y como todos sabemos, el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces es importante el manejo del dinero, no por lo que representa su valor, sino por lo que puede causar en nosotros. ¿Sí? Es importante saber administrar el dinero, no por lo que valga en sí mismo, sino
nos afecta a nosotros. Nos afecta a nosotros. Recordemos las palabras de Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, que dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dice? Y fueron traspasados de muchos dolores. Y fueron traspasados de muchos dolores. Dolores que el Señor quiere evitar con su sabiduría. Dolores que quiere evitarte a ti y a tu familia con su sabiduría. Ahora, no es que nos volvamos expertos manejando el dinero, no es que seamos unas personas muy sabias en las finanzas, sino que en la medida que busquemos la guía del Señor, estos problemas van a ir menguando, vamos a minimizar sus impactos. Recordemos, hermanos, que aún somos personas en camino de santificación. ¿Amén? Entonces, algo muy importante que debe tener en cuenta es que nuestro manejo del dinero refleja el estado de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacemos con el dinero? ¿Cómo es que lo gastamos? ¿O cómo es que lo obtenemos? Refleja qué hay en nuestros corazones. Proverbios 27:19 dice: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Ven? Por ejemplo, si en nuestro corazón tenemos orgullo y arrogancia, vamos a gastar para aparentar o para sentirnos más que otros. Y eso se llama ostentar. Muchos quizás de buena forma publicarán en las redes sociales las comidas que se dan. Podrán publicar en el Facebook los viajes a lugares atractivos que se dan. O exhibir la ropa, las nuevas compras que hacen. Quizás algunos de ellos lo harán solamente en una manera de publicar, pero otros lo harán para ostentar. ¿Dónde están las intenciones si los dos tienen las mismas acciones? Recordemos que Dios ve las intenciones. Los hombres vemos solamente las acciones. ¿Sí? Entonces, como dice 1 Juan 2:16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Del mundo proviene esa arrogancia, esa vanagloria, ese ostentamiento vano de las cosas de este mundo. Y queremos impresionar a otras personas y no buscamos impresionar o buscar la gloria de Dios. También vemos, hermanos, una falta de dominio propio. Malgastamos el dinero por ansiedad e impulso, lo cual es un indicador de indisciplina e imprudencia. Recordemos que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y si no tenemos un dominio propio respecto al uso del dinero y malgastamos por ansiedad, estamos siendo faltantes a ese fruto del Espíritu Santo. También en el corazón se manifiesta avaricia, cuando el dinero se convierte en el fin de nuestra vida, a lo que llamamos ahora materialismo. Como dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Delante del Señor la avaricia es considerada idolatría. Es considerada un ídolo en nuestros corazones para el Señor. La Biblia contiene varios pasajes sobre el manejo del dinero y las propiedades. Vemos las parábolas, vemos bastantes ilustraciones que hay en la Biblia, de los cuales muchos predicadores de la falsa prosperidad se han cogido para dar un mensaje torcido o un mensaje que solamente alimente el vientre de la gente, que solamente alimente la grosura de su corazón. Vemos algunos ejemplos en la Biblia respecto a la administración y el impacto que tiene el dinero en nuestras vidas. Vamos a Lucas capítulo 19, verso 8. Una historia muy conocida de Zaqueo. Muy conocida, Zaqueo. Sabemos que Zaqueo era un hombre muy adinerado, pero bien adinerado, porque era jefe de los publicanos. Si algunos publicanos llevaban una vida ostentosa, él era el jefe de ellos. Pero ¿qué pasó? Cristo llegó a su casa. Leamos el verso 8 que dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado.
Vemos una actitud de saqueo respecto al dinero y eso es una evidencia de arrepentimiento. Cambió la actitud de saqueo respecto al dinero. Un saqueo unos momentos antes, no sabemos qué pasaba por su mente, o quizás un día antes seguía en el negocio con los publicanos. Pero vemos a un saqueo que dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y sin algo defraudado a alguno, le devuelvo cuadriplicado. Como les decía, hermanos, nuestras acciones reflejan qué hay en nuestros corazones. Y como el Señor mismo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. El corazón de saqueo fue cambiado. Por tanto, la manera como administraba su dinero también cambió. ¿Sí? También cambió. Una vida cambiada por Cristo se hace más evidente en sus obras, y como es este ejemplo de saqueo, se arrepintió y por ende cambió su actitud respecto al dinero. Porque recordemos que el arrepentimiento es un cambio de actitud para vivir para la gloria de Dios. Entonces vemos la evidencia de saqueo, cambió su actitud con el dinero. Y quizás más adelante habrá más cambios en él. ¿Ven? Entonces entendemos ya de que lo que hay en nuestro corazón se refleja en nuestras actitudes con el dinero. Saqueo, un hombre muy adinerado, y como jefe publicano, quizás no hacía cosas muy legales, se arrepintió y cambió de actitud. La pregunta es, si nosotros decimos que hemos cambiado y no se refleja en nuestras actitudes, en este caso, en el área de la administración del dinero, preguntémonos de qué nos hemos arrepentido. Veamos el joven rico, un pasaje muy conocido. Si me acompañan a Mateo 19, del verso del 16 al 22. Dice: y he aquí, se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Vemos que este joven rico quizás moralmente cumplía con varios estándares de la ley, e incluso se atreve de manera quizás tan jactanciosa de decir: ¿qué me falta todavía? Si lo que tú me has dicho, yo lo cumplo. Entonces Jesús le responde: ve y vende lo que posees. ¿Y qué más le dijo? Dale a los pobres. Y le dijo: y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Entonces Jesús, con estas palabras, puso en evidencia lo que había en el corazón de aquel joven. ¿Y que había en él? Amor al dinero, amor a, que llamamos ahora el materialismo. El joven se vio imposibilitado de seguir a Jesús porque tenía otro señor. ¿Quién era su señor? Las riquezas. Nos hace recordar que dice Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y este joven, como servía a las riquezas, se vio imposibilitado de servir al Señor. Imposibilitado, a pesar de que había cumplido parte o había cumplido con su ley, como judío que era. Se vio imposibilitado, no podía seguir al maestro. Y se fue triste, y no cambió de actitud. No se arrepintió ni tampoco hizo lo que Jesús le había dicho, que venda todo y le dé a los pobres. No lo hizo. Entonces, si alguno de aquí, los presentes, aún no quiere afirmarse o seguir a Jesús porque tiene otros afanes, es muy frecuente ese tipo de cosas. No voy a la iglesia, no quiero escuchar aún del Evangelio porque tengo que acabar mi carrera profesional, tener dinero, hacer una maestría, casarme, tener mi casa, mi carro, y recién ya me voy a afirmar en el Evangelio. Y entre creyentes también. Esperamos que se cumplan muchos sueños para recién
realmente en tener una vida cristiana profunda en el Señor. Hermanos, primero lo primero. Primero lo primero. ¿Y qué es la prioridad en tu vida? ¿Y cómo tú estás viviendo tus prioridades? Si tus prioridades es el Señor, se ha de demostrar en tus actitudes. Si tu prioridad no es el Señor y es otra cosa, se demuestra también en tus actitudes. Recordemos que por sus frutos se conoce. Y como dice el dicho popular, no se puede esperar peras del horno. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué podemos dar a cambio de nuestra alma? Nosotros como creyentes ya hemos comprendido que la redención de Cristo es por gracia. Por gracia nos llamó y nos dio salvación. Pero ¿qué es de aquellos que confían en sus riquezas? ¿Qué es de aquellos que aún amontonan cosas pensando que ahí está su salvación? Veamos otro pasaje en la predicación de Juan Bautista, en Lucas 3, versos del 10 al 14. Por favor, si me acompañan. Juan Bautista predicaba, recordemos, de arrepentimiento. Entonces la gente comenzó a preguntarle: entonces, ¿qué debemos hacer? A Juan Bautista. Él dijo: Juan Bautista, el que tiene 2 camisas, bueno, así es mi versión, o túnicas, debe compartir con el que no tiene ninguna. El que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizaran. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Recordemos que Juan Bautista predicaba el arrepentimiento y esas personas tenían a ser bautizadas. Le preguntaron: entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí viene el cambio de actitud. Como dice Lucas 3:8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento genuino debe tener un efecto directo en la manera de cómo nos conducimos en nuestras diferentes actividades. En este pasaje les decía Juan Bautista a ellos: compartan su ropa y comida extra con el que no tiene. En pocas palabras les decía: sean generosos. A los recaudadores les dijo: no cobren más de lo necesario, es decir, no roben, no estafen. A los soldados les dijo: no extorsionen, ya no sigan adquiriendo dinero con violencia y amenazas. Confórmense con lo que tienen, es decir, conténtense ya con su sueldo. Entonces vemos que no solamente basta decir me arrepiento, ese arrepentimiento conlleva obras que evidencian ese arrepentimiento. Por tanto, es un cambio de actitud y de personas con corazones bien duros que extorsionaban, que cobraban más de lo necesario. ¿Sí? Veamos otro ejemplo: el rico necio, en Lucas 12, versos 15 al 21. Por favor, si alguien voluntario pueda leer. Lucas capítulo 12, versos del 15 al 21. Amén. Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Amén. Entonces Jesús nos dio una advertencia: absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Sí? Quizás el
concepto del mundo que mide la felicidad o el éxito por la cantidad de activos o bienes que acumulemos, independientemente del estado de nuestras almas. Quizás te pregunten, oye, Titi, ¿cómo te va? Bien, sí, ¿qué tal? ¿Y ya cómo va? ¿Tienes tu casa? No, todavía. ¿Y tienes? No, tampoco tengo. Ah, entonces estás mal. Ese es según el mundo. Pero sabemos que nosotros tenemos una gran riqueza en nuestros corazones a Cristo Jesús. Y si partimos de este mundo, nos esperan la gloria eterna. Amén. En este pasaje vemos la triste historia de un hombre, porque es triste afanarse toda una vida por conseguir algo que no lo vas a disfrutar, como este hombre no lo disfrutó, que durante su estancia en esa tierra se afanó en hacer riqueza con la esperanza que algún futuro descansar y vivir en paz por largos años. Pero Dios tiene contados nuestros días, y como dice el Salmo, aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Qué triste realmente, qué triste y miserable vida que nos espera si no conocemos realmente la riqueza del Señor. Hemos visto que la avaricia es idolatría y comienza con la falta de contentamiento con lo que somos y de lo que tenemos. Ahí comienza todo el asunto. Pero hermanos, si nuestra identidad es Cristo y lo tenemos a Él, podremos expresarnos como el salmista dijo: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios me fortalece en mi corazón. Él es mi herencia eterna. Hemos llegado a ese punto, hermanos, a decir: Señor, ya no quiero nada en esa tierra. No quiero nada. Pero para que llegues a ese punto, hermanos, es como dice la parábola del trigo, que el trigo ha de ser cosechado cuando esté maduro. ¿Cómo creen que se madura el trigo? ¿Simplemente por la edad? No. Una vez floreado, una vez en todo su esplendor, el agricultor le restringe el agua para que comience a madurar. Así que, hermanos míos, dentro de nuestra madurez cristiana, muchas veces el Señor ha de cortar ese flujo de bendiciones y misericordias para que comiences a madurar y realmente seas de provecho para su reino mientras estés en esta tierra. Amén. Amén, amén. Asimismo, Pablo nos dice: manténgase libres del amor al dinero y conténtese con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Amén? Entonces, ¿hay algo malo de tener dinero? Como ya hemos visto, que lo malo es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. Debemos reconocer que Dios nos ha puesto en un lugar con capacidades y dones para generar recursos, pero esas cosas no son nuestro Dios. Esas cosas no es nuestra esperanza. Esas cosas no es lo que nos hace dormir tranquilos cada noche. No es pecado ser rico ni tratar de generar riquezas, ya que es un asunto de los deseos del corazón. Por ejemplo, una persona puede ser pobre y amar el dinero. Una persona puede ser rica y no amar el dinero. Entonces no podamos juzgar por la situación de las personas, sino por sus acciones. Por tanto, las riquezas son de Dios. Recordemos que del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. Dice el Señor en Ageo 2:8: mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos hablado sobre los pecados que incurrimos cuando tenemos y le damos un mal uso al dinero. Seguramente algunos de los aquí presentes estén pensando: este mensaje no es para mí, ya que yo estoy en necesidades económicas. No tengo el dinero suficiente como para malgastarlo, e incluso a la justa cubro mis necesidades básicas. No, eso no es para mí. Pero, hermanos, veamos también qué pasa cuando escasea el dinero. ¿Qué riesgos tenemos cuando escasea el dinero? La riqueza hace difícil, no imposible, que alguien se acerque a Dios, ya que estos ponen su confianza en el dinero y no en Él, pensando que el dinero les salvará de todo mal. Por eso muchas veces es restringido para mirarlo y comprender que Dios es nuestro proveedor. ¿Sí? Recordemos que la finalidad de Dios como nuestro Padre es la de formar en nuestras vidas el carácter de Cristo. En tiempos de aflicción, en este caso económica, corremos un grave riesgo como creyentes e hijos de Dios de quejarnos o murmurar contra Dios, o murmurarnos o quejarnos contra las situaciones que Dios nos ha puesto en medio. En Judas 16
vemos que los murmuradores están en primer lugar de la lista de los impíos. Quejarse involucra una rebeldía contra Dios. Cuando los israelitas estaban en el desierto, se quejaron una y otra vez. Dios les había rescatado de la esclavitud en Egipto, pero no fueron felices ni agradecidos por mucho tiempo. Cada vez que se quejaron, Dios tomó sus quejas como dirigidas contra Él mismo. Eso lo podemos ver en Números 14. En Números 16, el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón, pero Dios lo tomó como si se hubiese quejado en contra de Él, y un castigo terrible cayó sobre los rebeldes. Al quejarnos contra Dios, estamos diciendo: Señor, no acepto tu voluntad para mi vida. Al murmurar con el hermano, y con un corazón, se puede decir, quejoso, estamos quejándonos de la providencia de Dios en esta situación en nuestras vidas. Estamos compartiendo con el hermano las quejas de nuestros corazones. Quejas no de nuestra situación, quejas de Dios, que indirectamente le atribuimos a Él. Entonces, hermanos, cuando la providencia no nos sonríe y acaba con nuestras comodidades externas, miremos nuestro corazón y guardémoslo con toda diligencia, para que no se resienta contra Dios ni desmaye bajo su mano. Por ejemplo, hermanos, Job, un hombre justo, tan paciente, hasta él se descompuso cuando llegó la tribulación. Hasta él se descompuso. No creo que aún haya una persona como Job en este tiempo. La aflicción no viene por casualidad, sino que son ordenadas por el diseño de Dios para producir en sus hijos un bien espiritual, ya sea como consecuencia de malas decisiones o como parte de su disciplina. Recordemos que Dios nos ha tomado como hijos, entonces debemos asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones y que también Él nos disciplina. Pero ambas cosas ayudan para bien. Recordemos que podemos percibir con mayor profundidad y calidez el amor de Dios, su gracia y su misericordia en tiempos de aflicción que en tiempos de prosperidad. Puede darse el caso que mediante la pérdida de comodidades externas, Dios está preservando nuestras almas del poder de la tentación que nos lleva a la ruina. Por ejemplo, el joven rico. Muchas veces Dios restringe el dinero. Estamos hablando del dinero en este tiempo, en estos momentos. ¿Para qué? Para que no te distraigas más de lo que ya estás distraído. Para que no malgastes más de lo que ya estás malgastando. Y para que entiendas de que no es tuyo. Recordemos que por ejemplo, los marineros en medio de una tormenta están dispuestos a tirar por la borda la carga más valiosa para preservar sus vidas. ¿Sí? Los marineros vienen a la tormenta, hasta lo más valioso lo botan para que ellos puedan salir con vida. Así que, hermanos, tenemos muchas cosas que arrojar por la borda para preservar nuestras vidas. Sabemos que estamos en el Señor, pero Dios nos demanda una gran responsabilidad. ¿Ven? Muchas veces la aflicción económica es respuesta a nuestras oraciones. ¿Cómo es eso? Yo nunca he pedido al Señor que me corte el dinero, pero hemos pedido muchas veces pidiendo libertad del pecado, de la vanidad, y que nuestros corazones solamente encuentren felicidad en Cristo. Muchas veces hemos orado de esta manera: Señor, quiero centrarme en ti. Señor, que tú seas mi roca, que tú seas mi escondedero, que tú seas mi felicidad y mi único deseo. Pero tenemos la debilidad respecto al dinero. Entonces el Señor responde y te corta aquello que te distrae la mirada hacia Él. Amén. Si alguien tiene un corazón orgulloso, le serán asignadas muchas situaciones que lo humillen. Muchas. Recordemos que estamos en las manos del Señor y que Él nos va a perfeccionar, como diría por ahí un cantante al taller del maestro. Si alguno tiene un corazón mundano, llegarán muchas circunstancias que lo empobrecerán. Si fuésemos capaces de ver esto, no haría falta más consuelo para nuestros corazones decaídos. Nuestro Padre está realizando un sabio diseño sobre nuestras almas. ¿Haremos entonces bien en enfadarnos o quejarnos contra Él? Es nuestra ignorancia la que nos hace pelear contra Él. Es nuestro desconocimiento pensando que merecemos todas las bendiciones del mundo, que nos merecemos todas las comodidades del mundo. Pero miremos adentro, hermanos, si realmente nos merecemos algo. Ante todo, debemos guardar nuestro corazón cuando hay prosperidad, así como también cuando hay restricciones económicas. En ambos casos hay un riesgo, ¿sí?
¿Cuál es la solución entonces? ¿Qué debemos hacer como creyentes? Hermanos míos, la solución no es aprender técnicas para ser buenos administradores del dinero. Eso lo pueden impartir en cualquier universidad, instituto, respecto a hacer un buen presupuesto, un buen planeamiento financiero, pero no necesariamente buscamos la gloria de Dios, ¿sí? Podemos hacer un bonito presupuesto, pero para cumplir nuestras metas, para cumplir nuestros sueños, para cumplir con nuestras vanaglorias, para cumplir con los deseos vanos que tenemos. Eso no es un buen administrador del dinero. La solución no es hacer un buen presupuesto nada más, personal o familiar. Incluso podemos autodisciplinarnos para dirigirnos a hacer tales o tales cosas. Conocí una persona que cada día asignaba un monto específico para la semana, ponía en bolsitas lo que debía gastar cada día. La pregunta es, una buena práctica, pero no lo hacía para la gloria de Dios. No invertía ese dinero para que Dios sea glorificado. Entonces, es vano lo que él ha hecho. Veamos un pasaje en el cual alguien quiso hacer un presupuesto y desagradó a Dios. Sí lo hay en la Biblia. No es que el presupuesto no sea aprobado por Dios, sino que son las intenciones del corazón las que Dios mira. Veamos 2 Samuel 24:10. Dice la Escritura: después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Algunos autores mencionan que este censo lo hizo por curiosidad y por autoconfianza. Recordemos David, el gran guerrero de Dios, el gran general que hizo muchas victorias, pero en este momento en Crónicas nos habla de que Satanás lo tentó. David fue tentado a hacer un censo. Dice: te ruego, David, te ruego que quites el pecado de tu siervo. ¿Qué de malo hay en hacer un censo? ¿Qué de malo hay en hacer un conteo de lo que tenemos? No hay nada de malo en sí mismo. Pero recordemos que David había ganado muchas batallas sin necesidad de contar a su ejército. Basta que el profeta o el Señor le diga: David, yo he entregado a tus enemigos. Él iba y confiaba en lo que el Señor le había dicho. En esta ocasión David ya no confiaba quizás en el Señor. En esta ocasión él quería saber si realmente podía ir a la guerra con la cantidad de ejército que tenía. David ahora veía el orgullo y la vanagloria que brotaron de él al hacer tal necedad. ¿Sí? Les digo una cosa, hermanos: Dios va a destruir la confianza en nosotros mismos. Dios va a acabar, va a desechar la confianza que tú tienes en ti mismo. Va a humillar tu supuesta inteligencia, tu sabiduría y tu capacidad para administrar lo que es de Él. Porque solo Él sabe administrar para que toda gloria sea para Él. ¿Ven? Entonces, primero, más que las técnicas, debemos pedir al Señor que examine nuestros corazones, ya que muchas veces hemos transgredido principios divinos y no nos hemos arrepentido de haber hecho un mal uso del dinero, buscando nuestra gloria y no su gloria. De esta manera cambiaremos de actitud sobre el manejo de las finanzas. Entonces, hermanos, debemos buscar la sabiduría que viene de Él. Es decir, todo empieza con el temor del Señor. Podemos decir que el temor al Señor es una preocupación consciente de complacer a Dios en todos los aspectos de la vida. Sin este temor del Señor vamos a hacer muchas cosas erradas. ¿Sí? Entonces, lo que realmente nos va a dar sabiduría como creyentes e hijos de Dios es el temor del Señor. Es la preocupación por complacer a todo tiempo y en todo momento a nuestro Dios. Eso nos dará sabiduría, hermanos. Cuando estés con el fin de mes y tengas que hacer un desembolso de dinero,
Pregúntate, ¿en qué medida estoy complaciendo a Dios? ¿En qué medida? Sabemos que Dios está complacido en sí mismo, pero ¿en qué medida glorificamos a Dios? Con ese compras que hacemos, ¿sí? Dios es glorificado, nos vamos a preguntar en eso. ¿Está el temor de Dios en nuestros corazones en todo ámbito? Como dice Santiago, pero si alguno de vosotros se ve falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Recordemos a Salomón. Salomón pidió sabiduría antes que riqueza. De nada sirve que el Señor nos abra la ventana del cielo si somos unas personas necias, si somos unas personas que realmente esos recursos que el Señor nos va a dar va a ser para perdición. Y por eso quizás Él corte ciertas cosas. Como dice también Proverbios, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Lo que el Señor quiere es que no seas sabio tú a tus propios ojos. No seas sabio, no confíes en ti, en tu sabiduría humana limitada. Teme al Señor y apártate del mal. Más vale tener poco con el temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. ¿Sí? Entonces, con el temor de Dios en nuestros corazones podemos glorificarle en todas nuestras maneras de vivir. Por ejemplo, hermanos, los puritanos enseñaron a vivir de manera prudente y moderada, entendiendo que sus placeres y emociones no deberían ser aquellas que más les complazcan, sino más bien aquellas en las que se disfrute más a Dios con ellas y en ellas. ¿Estás pensando comprarte algo? ¿Estás pensando invertir en tus estudios? ¿Estás pensando en invertir quizás en una casa, un carro, ciertas cosas? ¿O en una inversión en un negocio? ¿Estás complaciendo tu carne? Debemos buscar que las cosas que adquiramos o compremos se disfruten más a Dios con ellas y en ellas. ¿Ven? Tengamos en cuenta esto, hermanos, en la administración de los recursos que nuestro Padre nos da. Entonces, hermanos, con manera de conclusiones, nuestro manejo del dinero pone en manifiesto lo que hay en el corazón. Recordemos que de Dios es toda la tierra y su plenitud, tanto el oro y la plata. Dios no valora a ningún hombre más por sus excelencias externas, sino por la gratitud interna que él posee. Estos son los adornos internos del Espíritu, que son de gran valor a ojos de Dios. Dios menosprecia la gloria del mundo y no acepta a nadie por ser una gran personalidad, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando la providencia de Dios nos sonríe en este tiempo, hermanos, guardemos nuestros corazones sobre toda cosa, porque estará inclinado a crecer en seguridad en nosotros mismos, en orgullo y en volverse terrenal. Queremos que nuestro corazón no encuentre descanso sino en el seno de Dios. ¿Qué método podría ser mejor que la providencia cumpliese este deseo que quitar de nuestras cabezas la almohada de plumas mundanas en la que hemos descansado, como dice Flavio? Las aflicciones son como obreros de Dios en nuestros corazones, que sacan el orgullo y la seguridad carnal en ellos. Como dijo el salmista, bueno me es haber sido humillado. Y por último, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios la desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que, hermanos, todo comienza con Él, con la sabiduría que Él nos impacta y ese temor que esté continuamente en nuestros corazones, que nos llevará a hacer un buen presupuesto, un buen control, muchas cosas. Pero comencemos con Él, con la sabiduría que Él nos da. Oremos, hermanos. Señor, gracias en esta noche por tu gran misericordia, por tu amor, Señor, porque quizás hay aspectos que no he conocido, quizás hay aspectos que desconocía, Señor, pero por el hecho de conocerlos no significa que soy un pecador, no significa, Señor, que no tomas en cuenta las transgresiones que he cometido. Señor, hoy me arrepiento y reconozco, Señor, el mal uso que he hecho de los recursos que tú me das, ya sea dinero, tiempo, tantas cosas, Señor, que tú me has dado. Hoy te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor, por malgastar el tiempo, el dinero. Tantas bendiciones hay por delante, Señor, que neciamente he desperdiciado. Tantas oportunidades dignas de servirte,
Tantas oportunidades de trabajar en tu obra y en mi necedad la he desperdiciado. Señor, tú conoces lo más íntimo de mí. Tú conoces, Señor, mis pensamientos y mis sentimientos, y de ti nadie se puede escapar. Señor, te pedimos perdón una vez más. Perdónanos. Que sea un arrepentimiento, Señor, genuino en nuestros corazones, que solamente tú puedes transformar. Que sea un arrepentimiento que se note, Señor, nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de solventar nuestra iglesia. Señor, imploramos a ti, oh Dios, estas criaturas, Señor, llenas de vanidad, llenas de codicia y avaricia, mas tú, Señor, con tu gloria, aplástanos, Señor, aplástanos con tu grandeza, aplástanos, Señor, con tu humildad, para no volver a pecar contra ti y ser sabios en ti y no en nosotros mismos. Gracias, Señor, te amamos, Señor, porque tú eres nuestro Padre y tú nunca nos dejarás solos. Nos disciplinarás, Señor, hasta el día que tú vengas. Gracias, amado Dios. Toda gloria es para ti, Señor. Y salimos reconfortados, porque tú eres un Padre bueno, que sabe dar buenas dádivas a tus hijos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús.